estamos de regreso con Aldo Pignanelli. Aldo es economista, no necesita, les decía yo, demasiada presentación. Fue presidente del Banco Central en una época tremenda, en la crisis, nada más y nada menos. Así que ya lo saludamos. Aldo, bueno, gracias por la presentación. Ya había estado acá, ¿no? Sí, ya se me es familiar acá. Ya, bueno, tengo la suerte que vivo a 10 cuadras, entonces me queda cerca. Y ya conocés, ya sabés que es biblioteca, sí, conozco acá a la productora. Un día todo. vine con mi nieta que me esperó al otro lado y la atendieron muy bien, así que es casi una familia. Sos casi de la casa. Me siento muy bien, sí. Bueno, contame, digamos, tu impresión con la perspectiva que te da el estar fuera del gobierno. Así es, sí. Lo que fueron estas 48 horas, digamos. Sí, cómo no. Mira, acá lo que hubo es el reinicio de una Cristina a media máquina, por no decir a cuarta máquina, está comprobado, porque después de la aparición del lunes y del miércoles, cuando asumieron los ministros, fundamentalmente el miércoles en la Casa de Gobierno, quedó, digamos, atrincherada, entre comillas, en Olivos, y mientras tanto los nuevos ministros, como el caso de Coqui Capitanich, jefe de gabinete, y el ministro de Economía, que salieron a hablar con la prensa, estamos viendo cómo todavía no hay definiciones claras de lo que van a hacer. Hay unas ideas generales, unas líneas conductivas, de a poquito empiezan a plantear el problema de la inflación, no dicen la palabra todavía inflación, no se animan, pero yo sí me animo porque en la Argentina hay inflación y voy a explicar por qué. Hoy el mundo discurre por un momento de bajísima inflación. La inflación promedio de todo el mundo hoy es del 2,5% anual. Nosotros la tenemos mensual. Los países desarrollados, Europa, Japón y Estados Unidos, que representan el 50% de la economía mundial, tienen una inflación promedio del 1,5% anual. Los países emergentes, entre los cuales estamos nosotros, tienen una inflación promedio anual del 2,5%. Por lo tanto, Argentina tiene 10 veces más de inflación que el promedio anual de los países emergentes y 14 veces la inflación promedio anual. Entonces, también la podemos comparar con América Latina, que tiene un promedio del 4,5% anual. 5 veces más que tiene Argentina sobre ese promedio. Pero si agarramos la tabla de posiciones de los países con mayor inflación, primero marcha Venezuela con el 45%, que tiene un gran equipo, no lo vamos a poder alcanzar. Sí, tiene un mediocampo tremendo. Hace tiempo que vienen liderando esa tabla. Sí. En segundo lugar está Irán, con un 32%, y en un tercer puesto estamos nosotros ahí a tiro con un 26% anual de inflación. Después de nosotros, los que siguen, que son países africanos, tienen el 10-11% de inflación. El país latinoamericano que le sigue a Venezuela y Argentina en inflación es Uruguay con el 8% anual. El que menos tiene es Colombia con el 2,2%. Entonces, hay que hablar a las claras, la gente lo sabe. ¿De qué sirve eludir la palabra inflación si es el problema que hoy preocupa más a la gente? Cuando a vos te aumentan en un año las frutas, hortalizas y verduras un promedio del 80%, eso es inflación cercana a la hiper. Esta es la realidad. Aldo, ¿es tan grave no hablar de la inflación como suponer que el remedio para encararla es uno distinto del que debería ser? Porque yo lo vi tanto a Kicillof como a Capitanich, y en todo caso obviamente te lo consulto, muy entusiasmado con esta cuestión de la cadena de valor. Bueno, este es un viejo cuento de la República Argentina, la cadena de valor. Ahora, es el problema de la intermediación. Vos tenés un productor que produce esa mercadería, fundamentalmente estamos hablando de frutas, hortalizas y verduras. Produce esa mercadería, recibe $1,50 el kilo el tomate, pasa por el mayorista que envasa, empaca, transporta en camiones el producto a los grandes centros de consumo, va, por ejemplo, en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, que es el mercado más grande, no el único, pero sí el más grande, al mercado central, que a su vez tiene los mayoristas que distribuyen donde van
los almaceneros o algunos supermercados. Cuando llega al consumidor, ese tomate que valía unos 50 paga 15 pesos o 20 pesos el consumidor. Esa es la cadena de valor. Sí. Entonces, esto es un viejo cuento. El problema de la intermediación en la República Argentina nació con la propia República, porque es un tema que es obsoleto, que hay que cambiar, pero este gobierno hace 11 años que está. Ahora, allí te hago, digamos, un paréntesis para preguntarte. ¿No hay en esa cadena, en esa, digamos, en ese camino, o mejor dicho, puede haber un conjunto de pícaros, digamos? Pero claro, sobran. Ahora, sí. no se producen o no aparecen esos pícaros porque, sin ir más lejos, con Néstor Kirchner no había esta inflación. Durante los 90 no hubo esta inflación. A ver. Entonces, ¿qué relación hay en la aparición de los vivos con la abundancia de billetes? A ver, vamos a hablar claro. Esto de la aparición de los vivos, que los grupos concentrados, todo este verso que nos hacen su juego cuando el Estado se lo permite porque tiene una política macroeconómica que genera la inflación. No es cierto, se lo digo a la gente así taxativamente, no es cierto que el problema de la inflación es la cadena de valor. Eso es una falsedad. Eso es engañar a la gente. El problema de la inflación en la Argentina es macroeconómico. Hay fuerte emisión de moneda, no hay inversión suficiente, no hay divisas suficientes, no hay infraestructura suficiente y el transporte es muy caro. Es muy caro porque las rutas son caras, porque los peajes son caros, porque se ha encarecido, porque acá hay un problema, que este aumento de precios internos provoca que aumente el costo de elaboración, el costo de distribución. Por supuesto que hay pícaros, pero porque el gobierno en su política macroeconómica le da la posibilidad que sean pícaros. ¿Qué crees que vayan a hacer con el dólar? El dólar tiene un atraso importante de entre un 20 y un 30%, estoy hablando del dólar oficial. El dólar oficial hoy es la mercadería más barata de la Argentina. Han acelerado la devaluación, hoy ya estamos con una devaluación superior al 30% anual. Esto de que el gobierno hablaba que no iba a devaluar, bueno, están devaluando de a poco. Creo Dicen que van a llegar a 6,50 a fin de año. Bueno, sí, claro. Bueno, pero 6,50 a fin de año con una inflación del 2,5 mensual es peor que hace 6 meses. Porque la inflación va a llegar también al 30%. Entonces, claro, el costo interno en pesos te va a superar. Claro, en economía el factor tiempo es fundamental. No es lo mismo un dólar de 5 pesos a principios de este año que un dólar de 6,50 a fin de año, porque eso da un incremento similar a lo que va a ser la inflación. Entonces, en términos relativos no hubo devaluación. Y estas ideas, digamos, que algunas las elaboró y parece que la Presidente mismo lo mandó para atrás, Kicillof, en el sentido de desdoblar el mercado. Eso es una barbaridad. Desdoblar un mercado cambiario en un mundo como está funcionando hoy significa reconocer el absoluto fracaso de la política cambiaria de un país. A nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas salir de la convertibilidad. En mi caso me costó hasta la salud. Entonces hicimos un gran esfuerzo. Los argentinos hicieron un gran esfuerzo. Se bancaron una crisis terrible en el 2002, una gran desocupación, una fuerte caída del salario, licuación de activos. Bueno, se hizo un esfuerzo, se aplicó un plan, se pudo salir, bien, mal, un default, etcétera, y terminamos esa experiencia con un dólar único y libre. Único y libre. Hoy no es ni único ni libre. Eso marca a las claras el fracaso de esa política cambiaria. Ahora, salir de, digamos, de este cepo, que a algunos funcionarios no les gusta la palabra, pero es la realidad, también es difícil, digamos. ¿Cómo? Bueno, salir del cepo es fácil. Lo que es difícil es tomar las medidas correctas para poder salir. El cepo es una consecuencia, no es la causa. Eso es verdad. Lo que hay que atacar es la causa. Y la causa ni siquiera es la inflación, porque cepo cambiario e inflación son consecuencias. Hay que buscar las causas. En todo modelo económico hay restricciones. Nosotros nos enseñaron en la facultad que la economía es una ciencia que administra recursos escasos. Es como la teoría de la sábana corta, que cubre los pies o descubre la cabeza o viceversa. Entonces, la economía es eso.
No se puede inventar como hicieron estos muchachos del gobierno, emitiendo moneda o manoteando el dinero de los jubilados, financiaron un modelo que hace 3, 4 años, en mi caso, le venimos avisando, ojo, que esto así no va. Entonces, primer tema, el tema fiscal, madre de todas las batallas. Acá, en China, en Chile, en Bolivia y en cualquier país del mundo, en cualquier régimen. Hoy tenemos un modelo de déficit financiado por emisión. Fuerte déficit. Si nosotros eliminamos la falsa ayuda del central cuando anticipa fondos al Estado o cuando le da utilidades que no son líquidas y realizables, y cuando le piden al ANSES que rinda cuenta de las utilidades, que en realidad son utilidades que tendrían que ir a los jubilados, con eso cubren parte de las necesidades. Si sacamos la ayuda de los amigos, el déficit sobre el PBI financiero de todo el Estado es del 4% del PBI. En el 2001, en plena crisis de caída de la convertibilidad, el déficit era del 3% del PBI. El problema a veces del déficit, uno puede tener 1 punto, 2 puntos de déficit en una transición. De hecho, muchos países lo tienen, y los países desarrollados ni hablemos. El problema es cómo se financia. Entonces, hoy la Argentina lo financia emitiendo una moneda que nadie quiere. ¿Por qué nadie quiere? Porque no reserva valor. Porque estamos en un círculo vicioso. ¿Por qué la gente busca el dólar? Hasta es medio sádico que te obliguen, si pudieras, a ahorrar en cubitos de hielo, ¿no? Claro, sí, exactamente. Es medio sádico, sí, ¿no? O que te digan, tome un vaso de agua y póngaselo en la mano. Claro. Entonces el agua se te va a escurrir. Eso es el peso. Entonces la gente busca cómo protegerse, no busca ganar plata. No es cierto que el argentino tiene una cultura dolarizada, porque cuando en Brasil en el 2001-2002, cuando se veía que podía ganar Lula y las clases dominantes de Brasil, el establishment de Brasil, los que tienen la plata y toman decisión de plata como en cualquier parte del mundo, estaban asustadísimos porque un trotskista como Lula venía a ser presidente. Brasil tenía una gran corrida contra el real. Yo en ese momento era presidente del Banco Central de la Argentina, tenía mucho contacto con Herminio Fraga, que era el presidente del Banco de Brasil. Y estaba desesperado. Para que tengamos idea, el real valía 4,10, nosotros en ese momento teníamos un peso de 3,80, y hoy el real vale 2,20. Sí, claro. Y él vendía... Y llegó a valer 1 y pico. Sí, y hoy él vendía en ese momento 800 millones de dólares por día en el Banco Central de Brasil y no podía contener la sangría. Nos hablábamos todos los días y él me decía, mira, no sé cómo contener esto, la gente está asustadísima. Se iba al dólar los brasileros. Con estabilidad, los brasileros dejaron de ir al dólar. Los argentinos, cuando hay estabilidad... Bueno, con Néstor. Sí, en la primera etapa, en el periodo 2003, yo cuando me retiré en el 2003, yo ya tenía récord de depósitos en pesos, tomaba Levac a 3 años al 6% anual de interés, el dólar bajaba, subían las reservas, subían los depósitos y la gente demandaba pesos. Y vendía los dólares porque se daba cuenta que el dólar estaba caro y iba al peso. Eso duró 4 o 5 años y fue cuando la Argentina más creció. ¿Hasta cuándo, esta es la última que te hago, Aldo, ¿hasta cuándo crees, digamos, que tiramos? ¿Sí? Mira, el segundo semestre del 2014, si Argentina no logra contener la inflación, contener el gasto y acceder a los mercados externos de crédito, como mínimo Banco Mundial, BID, y que el sector privado pueda invertir y traer créditos, el segundo semestre del 2014 estos pibes vuelcan. Qué final. Te lo voy a dejar ahí porque no voy a... Pero pueden evitarlo. Pueden evitarlo. Y es fácil. Pero me dejás... Pero hay que sacarse la tara ideológica. Hay tara ideológica. Sí, total. Y ayer el ministro dijo que el costo del ajuste no lo van a pagar ni los trabajadores ni los empresarios. ¿Y entonces quién lo paga? ¿El gran bonete? Yo antes era empresario, ahora soy trabajador porque trabajo en relación de dependencia. Vos sos un periodista que seguramente trabajarás en relación de dependencia, el dueño del canal será un empresario. Ahora, si no lo pagan ni los trabajadores ni los empresarios, ¿qué queda? ¿Quién lo paga? ¿Los jubilados? ¿Quién lo paga? ¿El ama de casa? ¿El desocupado que no es trabajador ni empresario? Y sí, no tengas duda. Bueno, lo va a pagar, ¿sabés quién? El que labura, viejo. Claro. El trabajador, como siempre. Y por error de ellos.
Aldo, la verdad, un lujo escucharte, No, al tenerte contrario. aquí, así que un placer Muchas gracias. estos minutos con nosotros.